buscamos hablar sobre otra situación, sobre los discapacitados, los beneficios que tienen. ¿Qué dice la ley al respecto, Mario? Es que quedan en medio de esto, en medio de este escándalo político, en medio de esta vidriera, este teatro de revistas que se monta en la legislatura y que se ocupa solo de alguna pequeña ventaja que puede sacar uno u otro, si el defensor es de un color político, si es del otro, si está primero, si está del tercero, da exactamente igual. Para la persona con discapacidad le da exactamente igual quien sea, mientras lo defienda. Es suficiente. Esa persona debe velar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad que tengan el certificado, porque también tienen que tener un certificado, tienen que llevar un cartel de discapacitado y a partir de allí este defensor los defiende. No, también ha estado en el centro de la escena el defensor en muchas ocasiones. Bueno, con el caso del Instituto Próbolo quedó a la luz el rol de la Dirección General de Escuelas, el rol de la Defensoría de Personas con Discapacidad, las atrocidades que se cometían ahí, nunca nadie se enteró, nunca nadie relevó, nunca nadie supo lo que pasaba, cuando era un lugar que tenía personas con discapacidad dentro y que además se constituía un acto educativo. Claro. Dirección General de Escuelas y la Defensoría tenían que saber qué es lo que pasaba allá. Entonces se enteraron a través de los medios de comunicación. Así que más allá de toda esta cuestión, vamos a hablar de las personas con discapacidad y cómo acceden al certificado único de discapacidad. Hay 18 sedes departamentales donde se tramita el certificado único de discapacidad. Hay una en nuestra capital, en la Avenida España 922, que se denomina la sede central, pero en realidad se ocupa de capital, porque se ha descentralizado y en todos los departamentos hay. Hasta hace muy poco, por ejemplo, no había en San Carlos y se unificaba todo en Tunuyán. Tunuyán y San Carlos tenían la misma sede, bueno, ahora San Carlos ya tiene la suya propia. Toda la información que se carga en estas sedes, o la información a la que se accede, se registra en el Servicio Nacional de Rehabilitación. Esto todo a partir del Plan Nacional de Discapacidad que se impulsó con el arribo del gobierno de Mauricio Macri, con Gabriela Michetti a la cabeza. Todo se centralizó en ese lugar, en ese Servicio Nacional que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las sedes, la que está en nuestra capital y la que está en los departamentos, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero la información se registra a nivel nacional y a partir de allí es donde se emite este certificado. Por supuesto, hay una junta evaluadora en cada una de las sedes que es la que determina específicamente que la persona cuenta con una discapacidad. ¿Se puede denegar? Sí, te lo pueden denegar. Vos presentabas toda la documentación y te pueden decir que no. Una vez al año hay una auditoría en cada una de estas sedes, viene gente de la Nación, hace la auditoría y pide todos los legajos. Y muy probablemente, si es que ha habido un error o considera que estaba mal, esa denegada o esa denegación se puede revertir y le pueden dar igual el certificado, aunque inicialmente no lo hayan hecho. ¿Cómo tiene que hacer una persona con discapacidad para acceder a este certificado único? Tiene que primero pedir el turno y después tiene que llevar la certificación médica que diga que tiene una discapacidad. ¿De un hospital público, de un médico privado? De un médico. Tiene que ser un profesional que sostenga con su firma la certificación y además tiene que acompañar los estudios. Documento Nacional de Identidad y el CUIL. Solicita el turno, se presenta en alguna de estas sedes y plantea su situación. A partir de allí se hace el trámite. La Junta evalúa, si considera que es correcto, se le da la certificación. Con este certificado único, por ejemplo, ¿qué es lo primero que puede hacer? Si esa discapacidad lo incapacita laboralmente, es presentarse ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y pedir la pensión. Bien. No necesariamente todo discapacitado es un incapacitado laboral. Claro. Hay personas que tienen síndrome de Down y que trabajan perfectamente. Hay personas que son discapacitados motrices e intelectualmente son brillantes y pueden hacer el trabajo mejor que cualquier otra persona. Y hay personas que no son discapacitados, pero que son incapacitados laborales. Hay gente que tiene pensión por incapacidad laboral, que no es discapacitado, pero tuvo un accidente de trabajo, por ejemplo, y quedó incapacitado para realizar tal o cual tarea. Bien. Ahora bien, también con ese certificado único de discapacidad tiene acceso al transporte público de pasajeros de modo gratuito, a media y larga distancia. Claro, digamos, esas son las compensaciones que les permite de alguna manera tener obras sociales y prepagas. Todas están obligadas a darle cobertura al 100% en lo inherente a su discapacidad. A todos los tratamientos relacionados con su discapacidad tienen cobertura al 100%, no así en el resto, dependiendo del plan que tenga y la obra social que tenga. Si es el plan, hablamos de una prepaga. Si no tiene obra social, el Estado, a través del Ministerio de Salud, le debe garantizar absolutamente la cobertura completa en lo relacionado a su discapacidad. Si la persona demuestra que solo tiene un vehículo, un rodado, por ejemplo, y lo tiene adaptado para su discapacidad, no paga impuesto al automotor. Claro. Si tiene una sola vivienda, no paga impuesto inmobiliario. Son algunos de los beneficios que tienen las personas con discapacidad a partir de este certificado único de trámite gratuito y muy rápido en estas 18 sedes departamentales que hay en nuestra provincia. En base al trabajo que se hizo con este Plan Nacional de Discapacidad, desde 2016 para acá se hizo un relevamiento, lo hizo el INDEC,
y los resultados preliminares los presentaron hacia fines del 2018 y vamos a ver algunos números respecto de cómo está el escenario de personas con discapacidad en nuestra provincia. Para tener el dato concreto y correcto de personas con discapacidad o con la certificación en nuestra provincia, tenemos que esperar a que precisamente desde el Registro Nacional nos remitan la información, que tuvimos que hacerla con presentación mediante nota para que nos den. Hay también burocracia allí. Pero aquí tenemos población de 6 años y más, prevalencia de población con dificultad por regiones. Este trabajo se hizo en localidades de más de 5.000 habitantes durante el año 2018 y fíjese usted que la región de Cuyo es donde hay más prevalencia. El 11% de la población de 6 años y más presenta o tiene prevalencia con dificultades, con discapacidad. Este es el trabajo que se hizo, lo hizo el INDEC en el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad y son los resultados preliminares que se presentaron el año pasado. 9% en la Patagonia y el punto más alto en la región Cuyo con 11%. Después hay otra información, otro gráfico que también se dio a conocer en este relevamiento que tiene que ver con la prevalencia con dificultad por sexo según grupos de edad. Insistimos, localidades de 5.000 o más habitantes durante el año 2018. Y allí lo tiene, en varón y en mujer, y el total se da más en mujeres que en varones. Fíjense ustedes los porcentajes que se da allí. De 6 a 14 años el color verde oscuro, el verde más claro, de 15 a 39, de 40 a 64, de 65 a 79 y más de 80 años. Allí está cada uno de los gráficos, el total de la población, en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Insistimos, este trabajo se hizo a través del Plan Nacional de Discapacidad mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y esa es la información preliminar que se dio a conocer hacia fines del año pasado. Y nosotros vamos a seguir hablando de esto. Estamos con Alejandra Martí, que es asesora del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, y Sebastián Kremaski, que es el director regional de ANSES. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué rol cumple el defensor de las personas con discapacidad, más allá de lo que hace el Consejo? El rol del... antes quisiera aclarar un aspecto acerca de los datos que se presentaron. Habla de personas con dificultad. Y no personas con discapacidad, que es otra cosa. Otra cosa más que quisiera detallar, que las personas con discapacidad tienen un modo de evaluación absolutamente diferente a lo que es la incapacidad o invalidez. Las personas con discapacidad, que usted bien decía, las juntas las evalúan a través de la CIF, que es una clasificación internacional, para los cuales los profesionales que las evalúan deben estar capacitados y tener el certificado correspondiente y estar autorizados por el Servicio Nacional de Rehabilitación. Aparte, la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad es el organismo responsable en la provincia de autorizar o validar esas juntas, que las eleva a su vez al Servicio Nacional, y también tiene juntas locales y la Junta Central, que vendría a ser la última alternativa para esas denegaciones que usted se refería. ¿Se ha simplificado el trámite para poder acceder a este certificado o hay mucha burocracia en torno a él? Mira, yo hace 33 años que estoy en esto y te puedo asegurar que cuando implementamos este servicio de las juntas, digamos, departamentales, se aceleró un poco esto porque debíamos viajar nosotros hacia los departamentos, lo cual nos parecía bastante injusto y poco operativo, porque las personas con ese certificado es un documento nacional, el CUD. CUD es como si fuera un documento de identidad, no es un papel ni digamos una exposición. Con eso ellos adquieren o pueden gestionar sus derechos en todo el régimen legal de personas con discapacidad que hay en la provincia. Bueno, ¿y qué hace el defensor? En definitiva, tanta polémica se generó en la legislatura por la figura de este sujeto. Es lamentable los sucesos. Yo no estuve presente, pero sí lo digo con cierta, digamos, pena, porque durante muchos años nosotros hemos luchado para que las personas con discapacidad sean visibles. Por eso surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional inclusive. Sí. Entonces hemos luchado mucho para que sean visibles, pero no de esta manera. Un cargo muy preciado parece, ¿no? Por la discusión que había ayer en la legislatura. Sí, ¿Pero por qué? Es un cargo muy preciado y lo que da pena es que se llene de tintes políticos partidarios. ¿Pero que gana mucha plata?
En realidad tienen el sueldo de un senador, digamos, pero no es ese el tema. ¿Tiene poder político? Es autárquico, digamos. Es autónomo, ¿Pero tiene presupuesto? Perdón, es autónomo. Presupuesto tiene ahora con la última modificación de la ley, la 8701, que se hizo a la ley que ustedes mencionaban recién. Pero en realidad lo que importa del defensor es que realmente actúe como tal. Es decir, que defienda los derechos vulnerados de las personas con discapacidad, que intervenga con informes, que intervenga, digamos, de una manera muy operativa y muy precisa para que las personas con discapacidad no se vean justamente vulneradas en sus derechos y no puedan tener acceso a los mismos, que eso es por lo que se crea la Defensoría, como un organismo independiente de toda influencia política partidaria y de toda influencia oficial. Hay que ir a mandar el folleto a la legislatura. Claro, no se superpone de alguna manera con el INADI. Hemos visto que en algunas oportunidades hacen las denuncias en los dos lugares, ¿no? Defensoría y también INADI. Esto es un hecho específico. El defensor debe conocer de discapacidad. El INADI conoce de todo un poco. Sí. Pero en realidad, acuérdense que la convención se crea porque más allá de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, no se veían a las personas con discapacidad y debió crearse la convención específica. Lo mismo pasa con la Defensoría. Claro. Se debió crear una Defensoría justamente para que esos derechos no quedaran postergados y quedara visibilizada la vulneración de los mismos. Bien. Ahora, Sebastián, ser una persona con discapacidad no significa que sea una persona incapacitada para trabajar. Claro, mira, yo venía a aclarar un poco el tema del certificado digital nuevo. La Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco del proceso de modernización del Estado, aprobó la implementación de un nuevo circuito administrativo para la obtención de este certificado médico oficial. ¿Para qué? Para obtener, esto ¿quién necesita ese certificado? Aquel que está tramitando una pensión no contributiva por una invalidez laboral. Claro. No aquel que está trabajando y tiene una desgracia y se convierte en una persona con discapacidad. Y no estamos hablando de esas pensiones, estamos hablando de 1 millón de personas que tiene Argentina, que es una locura, porque fueron otorgadas políticamente, iban a los municipios, les daban esa pensión, eran tomados como discapacitados, personas que realmente podían trabajar. Entonces la Agencia Nacional de Discapacidad, para darle mayor transparencia a este proceso, digitalizó el certificado. ¿Quién tiene que tramitar este certificado? Aquel que está por iniciar una pensión no contributiva por invalidez laboral o aquel que es notificado. ¿Por qué digo que puede haber algún notificado? Primero quiero aclarar y llevar tranquilidad a la gente que no estamos dando de baja, que no hay una baja masiva de pensiones no contributivas, no. Si se detecta alguna incompatibilidad, es decir, algún extranjero que está cobrando, una persona que está viviendo en el extranjero, una persona que percibe otro beneficio del Estado, una persona que está recibiendo aportes, es decir, que está trabajando, se lo cita para que realice su descargo, porque quizás puede haber un error. Lógico. Sucede que una persona que percibe una pensión no contributiva por invalidez laboral, algún empleador le realiza un aporte por error, entonces tiene que concurrir a la AFIP, ver quién es ese empleador, pedir que le den de baja, ¿no? ¿Se entiende? Sí, aunque sea de 1 peso. Se está estudiando el tema, se está revisando, porque la verdad que ese 1 millón de discapacitados es falso. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los organismos de control en la gestión anterior? Porque esta pregunta hay que hacérsela, porque hay que decir las cosas como son, cuando se otorgaban a personas que no las necesitaban. Y hoy, aquellos que las necesitan, el recurso del Estado es limitado. Entonces nos cuesta entregarle a aquel que realmente es discapacitado. ¿Que se entregaron muchos así? 1 millón. ¿De modo irregular? 1 millón. O sea, de irregular. Hay 1 millón de discapacitados. Estamos por encima de los promedios mundiales. Y acá no hubo una guerra, acá no hubo un terremoto, no hubo una tragedia. Incapacitar a tanta gente laboralmente. Por supuesto. Inclusive había en el Congreso, algunos legisladores tenían la posibilidad de darle también pensiones especiales del Congreso. Bueno, no, esas porque esas son no contributivas. Un certificado solamente, bastante flojo de papeles. Pero esas son graciables, son no contributivas también, pero no por discapacidad, ¿no? Claro. Estamos hablando de personas que con un papelito que llenaba un médico obtenía una pensión. Ahora es digital, ahora ¿cómo hace? Tiene que concurrir al hospital público. Aprovecho para agradecer a la ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli, estamos trabajando juntos porque estamos preparando, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, se están preparando, capacitando a los directores de los hospitales y a los médicos de los hospitales públicos para que
por sistema, cuando revisan a la persona que va a iniciar el trámite, carguen la discapacidad, carguen la historia clínica. Sí, porque a partir de ahora se va a hacer en los hospitales. Claro, es digital, eso va a la Agencia Nacional de Discapacidad y luego esa es la determinación del derecho. Luego, por supuesto, ANSES está siempre a disposición para asesorar y dar un seguimiento al proceso. Invitamos a la gente a que llame al 130 si tienen una duda. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por venir, muy amable. Gracias, Mario.